Muy buenas noches, queridos televidentes. Para mí es un gusto acompañarlos en este espacio de Mujeres Sin Filtro. Soy Sara Arboleda y quiero saludar a mi compañera de set, María Inés Narváez. María, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, y ustedes también, televidentes, espero que estén muy bien, porque sus opiniones son importantes para nosotros en este programa Mujeres Sin Filtro. Por eso los invitamos a que nos escriban al @canal Univalle TV en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, porque esas opiniones son importantísimas para nosotros. Hoy estaremos revisando, o mejor, reflexionando sobre el aborto en Latinoamérica. Bienvenidos a esta emisión de Mujeres Sin Filtro. Hoy vamos a abordar un tema relevante en muchos países, incluyendo Colombia. El aborto hace parte de los tópicos fundamentales en la agenda pública porque surgen tensiones, debates y sobre todo muchas posiciones encontradas a propósito y en suma de un hecho histórico que ocurrió en Argentina a propósito de su despenalización, Sara. Como usted lo ha mencionado, María, estaremos revisando todas esas peticiones que se elevan desde los diferentes colectivos feministas que buscan abogar por la salud física y reproductiva de las mujeres en el Cono Sur. Claro que sí, Sara, pero vamos a, antes de entrar en materia, a abordar el informe de contexto preparado por nuestro equipo de producción. Ahí está el informe. El tema del aborto en Latinoamérica ha venido irrumpiendo un lugar importante y creciente en el quehacer académico, el debate público y en las agendas políticas desde hace algunas décadas. Son varios los países de esta región que han trabajado en su comprensión y su difusión, las causas, las consecuencias y los obstáculos que las mujeres enfrentan en su decisión de interrumpir su embarazo, así también como las posturas de los diversos actores sociales que están a favor o en contra de la despenalización del aborto y las acciones que, en los ámbitos institucionales, privados y públicos, influyen y participan en este asunto. Por otro lado, se destaca el trabajo de algunos de los movimientos feministas en América Latina. Su lucha y esperanza han sido determinantes para lograr cambios significativos con relación a este tema. Un ejemplo de ello es Argentina, una victoria histórica que dio paso a la aprobación del Senado para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. Dicha situación trajo consigo efectos inmediatos a la vida de las niñas, mujeres y personas que experimentan el embarazo en el país. Pero también repercute en todos los países de América Latina, animando a las activistas e inspirando el debate sobre el aborto. Como es el caso de Ecuador, donde la Corte Constitucional decidió despenalizarlo en caso de violación. Esta decisión es un hito en ese país, ya que hasta ahora el aborto solo estaba permitido si la vida de la mujer se encontraba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En el caso de Colombia, existen varias solicitudes en las que se solicita una audiencia pública para discutir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, un tema que sigue generando opiniones divididas en el país, teniendo presente que a las mujeres colombianas se les está permitido abortar si se encuentran en alguna de las 3 causales estipuladas por la jurisprudencia. Finalmente, para algunos expertos, existen factores de carácter estructural que impiden el conocimiento confiable, no solo para comprender mejor el fenómeno en todas sus dimensiones que subyacen desde lo social, político, religioso y cultural, sino también por su valor estratégico para orientar la acción. Si bien lo logrado en Argentina representa un gran avance para la historia, ¿qué se puede esperar en los demás países latinoamericanos con respecto a la despenalización del aborto? Hoy, en Mujeres Sin Filtro, reflexiones del aborto en América Latina. Y para seguir ahondando en este tema del cual reflexionaremos hoy, quiero invitarlos a que conozcamos a las invitadas que tenemos el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida entonces a Caroline Jun, quien es licenciada en Historia de la Universidad del Valle, alma mater de la cual también es maestrante y pertenece al Centro de Estudios Ambientales CEA. Además, Caroline hace parte de Tamboras Insurrectas y de la colectiva Artivista. Caroline, bienvenida a Mujeres Sin Filtro.
Pues Caroline, bienvenida al programa. Le damos también la honrosa bienvenida a Catalina del Mar Calderón. Ella es directora de campañas y programas de promoción de la organización WEC, Women's Equality Center, Centro de Igualdad de Mujeres. Importante también mencionar rápidamente que fue asesora de la Presidencia de la República y consultora en temas relacionados con formación y alianzas estratégicas y de defensa de los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres. Catalina del Mar, bienvenida aquí a Mujeres sin Filtro. María Inés, muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias y bueno, muy interesante y muy agradecida por invitarme a participar en este panel. Caroline, qué gusto poder tener esta conversación también contigo y bueno, muy importante que como lo dice Caroline, sigamos empujando esta conversación, no solamente a nivel macro Latinoamérica, sino enfocarnos en nuestro país. El tema que abordaremos en esta emisión es tan antiguo como la humanidad misma y en él siempre se tocan fibras sensibles que evocan a la moralidad, a la ética y por supuesto a la legalidad. América Latina y el Caribe está compuesto por más de 40 países y podemos encontrar que solamente en Cuba, en Guayana, en Guyana Francesa, en Uruguay, en Puerto Rico, en algunos estados de México y hasta ahora en Argentina hay leyes que protegen la vida y la salud de las mujeres, permitiendo el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 14 semanas de gestación. Esto, por supuesto, nos deja con un panorama desolador, con países que todavía tienen restricciones totales y legislaciones como la nuestra, en la cual encontramos algunas, opciones para que las mujeres puedan acceder. Yo quisiera entonces aterrizar esa pregunta que nos dejaba el contexto y transmitírsela a nuestras invitadas. ¿Será que el caso de Argentina puede resultar siendo un espaldarazo positivo para la cuestión en Latinoamérica? Bueno, el caso de Argentina es un caso esperanzador para toda Latinoamérica y para todas las mujeres de la región. También como una experiencia de movilización social de las luchas que hacemos a diario en contextos hostiles. Entonces es un gran paso para toda nuestra región, donde las mujeres siguen viviendo en contextos restrictivos y diferenciales. Otro punto muy importante en esta decisión es que se refleja un debate mucho más maduro, donde el derecho a la salud de las mujeres se ha colocado en el centro de las responsabilidades del Estado. Es decir, nuevamente la ley puede darnos luces de unas nuevas vigencias en el tema de los marcos legales, en donde ese régimen sea mucho más garantista de la dignidad, de la autonomía y en general de los derechos humanos de las mujeres. Desde mi lugar situado como activista, el movimiento de mujeres y feministas ha mostrado incansablemente la discusión sobre la liberalización del aborto, no solo porque va a impactar la salud pública, sino la calidad y la decisión de soberanía sobre nuestros cuerpos. Se trata principalmente de un reclamo por el reconocimiento de la autonomía, de la dignidad de las mujeres, por el reconocimiento pleno de su ciudadanía, en donde se expresa en un régimen de despenalización que respeta la agencia sexual, ética y política plena de las mujeres, y esto es una oportunidad política para el avance. También ver que el caso de Argentina ha empezado a organizar y a fortalecer los movimientos sociales, porque también nos ejemplifica las formas de movilización y esas plataformas de movilización y cómo empezamos a también a hacer unos análisis sobre los discursos de antiderechos y de cómo es la presencia cada vez mucho más fuerte en la parte de las políticas estatales y cómo estos grupos políticos están teniendo mayor incidencia, y a su vez nosotras también empezarnos a preparar para tener muchos más discursos sólidos y poder presentar de manera más continua y no coyuntural un tema de pedagogías para la sociedad, para que este tema no sea un tema tabú, sino que sea un tema abierto en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Catalina del Mar, ¿qué piensa usted acerca de esta reflexión?
absolutamente de acuerdo. Lo que nosotras desde la organización hemos podido ver es que precisamente esa movilización tan absolutamente inspiradora de Argentina, del movimiento de mujeres, al cual también pertenecen otros grupos, digamos, hombres, comunidad trans, etcétera, ha sido una inspiración para la región. Y hemos visto efectivamente cómo esto que se ha llamado la ola verde ha empezado a surgir y ha sembrado esa semilla de creer posible, de lo que significa el poder de la unión, el poder de hacer un llamado directo a quienes toman las decisiones en pro de la defensa del reconocimiento, como lo decía Carolina, de la soberanía de nuestro cuerpo, por un lado. El otro, a que el Estado debe ser el garante para el ejercicio de ese derecho, pero que finalmente la decisión le compete a una sola persona, que es a cada una de nosotras que se encuentra en el momento de decir, sigo, no quiero avanzar con un embarazo por las razones de cada cual. Creo que eso ha sido muy inspirador. Creo que adicionalmente el nivel del debate en Argentina, que no arrancó el año pasado, que arrancó hace muchos años y se fortaleció en el 2018, manteniendo, digamos, una estabilidad de relevancia en la conversación nacional, en la campaña presidencial, en donde Alberto Fernández fue electo. Vale la pena decir que eso era algo impensado. Era impensado pensar que un presidente o un candidato presidencial que se comprometiera con el movimiento a avanzar en la despenalización del aborto, por lo menos hasta la semana 14, además pudiese ganar. Bueno, eso de alguna manera siempre existe ese miedo por parte del sector político de saber hasta dónde me comprometo y hasta dónde voy a ser castigado. Mostrar esa realidad, además de su digamos, éxito avasallado, que pues también se junta con varias otras cosas, pero que a pesar de haber presentado esa posición, ganó, y que el movimiento haya sido lo suficientemente constante, persistente, para hacer el llamado, hacer el pedido, movilizarse y exigirle a sus representantes en el Congreso para que se tomara esta decisión. Creo yo, María Inés y Sara, que es una semilla de inspiración para toda la región. ¿Sí? Y vimos precisamente cómo el movimiento se organizó en Ecuador frente a la decisión que mencionabas hace un rato. Estamos viendo en República Dominicana cómo el movimiento de mujeres está dando la lucha de su vida, a pesar de agresiones, no solamente de personas anónimas, sino también de la policía. Estas mujeres, un poco para contexto, han estado teniendo hace ya casi 60 días un campamento permanente fuera del Congreso Nacional y fuera del Palacio Nacional, que es, pues, digamos, el lugar de residencia y trabajo del presidente de ese país. Esas mujeres fueron en algún momento tentadas a través del envío de comida envenenada, y después, a mitad de la noche, sus cartas fueron rotas por la policía. Esto, además, no solamente ha sido un nivel de rechazo del movimiento, sino de la ciudadanía en general. Eso lo que nos dice es que Argentina ha ayudado no solamente a, por supuesto, desde el área del movimiento activista, que digamos que es tradicional que se movilice por esas razones, sino a de alguna manera permitir que personas de la sociedad, y creo que especialmente mujeres, me voy a atrever a decirlo, se sientan más cómodas comunicándole a otras personas su posición de apoyo a la idea a que el aborto sea despenalizado. Entonces, eso se lo debemos a Argentina. Fíjese, Catalina, que usted ha tocado un dato interesante y quisiera que dejáramos esta reflexión en punta porque tenemos que irnos a corte. Es un hecho histórico, además, que por parte del Ejecutivo, es decir, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pudiera llevarse a cabo esta despenalización. Anteriormente habían 8 o 7 iniciativas legislativas y ninguna había dado resultado. Así que cuando vengamos del corte será interesante plantearnos cuáles fueron concretamente las motivaciones que lograron que en Argentina, después de tantos años, porque fíjese que en 1921 empezó, digamos, la legislación en torno al aborto y era una interpretación muy restrictiva. Luego de tantos años, pues finalmente lo despenalizan totalmente. Entonces, llegando del corte, importante es mencionar estas motivaciones. Volvemos y ya regresamos aquí en Mujeres Sin Filtro.
Y aquí estamos en Mujeres sin Filtro, hoy hablando de un tema muy relevante y que ha generado polémica en muchos países, incluyendo Colombia. Reflexiones del aborto en América Latina. Antes del corte hablábamos con Catalina acerca de las motivaciones que se tuvieron en el país vecino Argentina para poder despenalizar el aborto. Es una ley que fue promulgada en diciembre del año pasado y puesta en marcha el 14 de enero. Catalina, reflexiones muy puntuales. María Inés, yo creo que es el conjunto de lo que pudimos ver y acompañar desde la organización. Es un conjunto de situaciones. La primera, creo que es precisamente el empuje del movimiento. O sea, creo que esta es una victoria del movimiento, ¿sí? Y eso hay que decirlo así. El presidente Fernández no hubiese presentado ese proyecto de ley si no es por la presión, por la demanda del movimiento. Pero adicionalmente es un movimiento que ha crecido con los años, es decir, no ocurrió de un día para otro. Ha sido precisamente el producto de una conversación que impulsaron las mujeres hace más de 15 años. La campaña nacional por el aborto legal y seguro este año cumple 16 de estar militando, y fue un movimiento que fue creciendo y que además se volvió absolutamente maravilloso por ser transgeneracional. Sí, es un movimiento en donde quienes iniciaron siguen en la lucha y han ido trayendo a otras personas. Hoy vemos mujeres muy jóvenes, inclusive adolescentes o muy chicas, solicitando el apropiarse, y me encantó esa soberanía sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra decisión que mencionaba Caroline. Otra cosa que ocurrió importante es que el movimiento creció tanto que de alguna manera la posibilidad de ver a todas estas personas juntas haciendo el mismo reclamo también hizo un clic en aquellos que toman decisiones para decir, un momento, esto no es la demanda de un grupo pequeño, esto es una demanda nacional. Y logró abrir la discusión, no solamente para que esta discusión se abordara desde el punto de derechos de la mujer, de derechos de autonomía, sino también de salud pública. ¿Qué significa realmente para la salud pública de un país tener una penalización o políticas restrictivas de acceso a abortos seguros en nuestros países? Tiene un impacto importante, inclusive frente a todo el sistema, que se ha visto pues muy evidenciado ante la pandemia. Sé que probablemente hablaremos de eso más adelante. Eso por un lado. Por otro lado, ese digamos, multiplicidad de enfoques desde el cual se abordó la discusión también permitió que legisladores y legisladoras tuvieran una lectura que pudiera sobrepasar su posición personal, que será válida frente a sus decisiones, sí, personales, pero que no deben trascender jamás a su quehacer como legislador y su tomador de decisiones. Entonces creo que eso fue muy importante, fue fundamental. Y por supuesto el acompañamiento mediático internacional. Eso también fue bastante crítico para asegurar que el cumplimiento a este llamado y a este grito del movimiento de la campaña tuviera todo digamos, el éxito. Hay que decirlo, sí, se perdió en el 2018 la aprobación de la ley, pero eso sencillamente fue el decir, aquí no nos rendimos. La persistencia fue importante y el movimiento tomó esa decisión de manera autónoma. Carol, desde tu perspectiva, ¿qué podríamos agregar a este tópico de reflexiones que estamos desarrollando en torno a esta gran victoria del país argentino respecto a la salud reproductiva de las mujeres? Mira, a mí me parece fundamental también hacer como una observación ahí, y es sobre la participación dentro del legislativo de mujeres con enfoque feminista. Es fundamental eso. Y también de los partidos políticos que empezaron a tener una perspectiva de género. Eso ahí es muy importante porque empieza a desmitificar las formas del hacer política y de cómo se están interpretando las leyes y los proyectos de ley. Como decía Catalina, fue fundamental la articulación entre el movimiento social de mujeres y feministas, en este caso de Argentina, pero también el apoyo de la academia, de cómo se empezó a impulsar también en los ámbitos académicos, no solo universitarios, sino también
de primaria y bachillerato, pero también en los territorios. Entonces era una gran masa que en este proceso empezó a articularse y así se fueron formando estos nichos también con entes públicos, de salud pública, de profesionales en la salud, que empezaron a fortalecer todo este proceso para el caso argentino. No es un proceso de un par de años, es una larga lucha y así mismo ha pasado en nuestro caso el colombiano. Entonces, esto es una forma de abrazar también los procesos a nivel de nuestros países cercanos. Caroline, usted tocaba puntos muy importantes y es que es momento de aterrizar en el caso colombiano, porque en nuestro país la sentencia 355 del 2016 reglamenta los 3 casos por los cuales está permitida la interrupción voluntaria del embarazo. Desde el 2006 hasta el 2011, esta sentencia fue objeto de múltiples interpretaciones que sin duda abrieron las ventanas para que muchas mujeres pudiesen acceder de una forma segura a este beneficio en nuestro país. Pero desde las organizaciones a las que pertenecen cada una de ustedes, ¿cuál es la lectura de este contexto actual en nuestro país? Catalina, la escuchamos. Sara, cuando vemos el panorama reglamentario, vamos a enfocarnos al papel de nuestro país Colombia en el marco de la región, vemos que la sentencia es una sentencia que de alguna manera abre las puertas para que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro, sí en unas condiciones, en unas situaciones muy, muy particulares, pero de alguna manera con una interpretación más o menos amplia. Esto lo estoy poniendo como en un comparativo regional. Pues por supuesto cuando lo miramos con otras regulaciones y con otras decisiones. Esta es una sentencia que de hecho ha sido una sentencia modelo para otras demandas en otros países. Fue una sentencia hasta donde pudimos ver que fue ampliamente estudiada por el Tribunal Constitucional del Ecuador también como un ejemplo del hecho comparado. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Sí? Como qué es lo que realmente le ocurre a una mujer o le ha ocurrido a una mujer desde 2006 hasta acá cuando dice, ok, yo reviso y me encuentro en estas 3 causales, ¿cierto? La Corte ha dicho que me deben atender en un término claro, pero no existe tampoco desde el Ministerio de Salud no ha existido, por más de que la Corte le ha dicho, el Ministerio haga lo que le corresponda, un lineamiento o una guía para los prestadores de salud que son o las EPS o las prestadoras de régimen subsidiado para decir, mire, apenas llega una mujer por la puerta de mi centro de salud solicitando la interrupción del embarazo o una persona que requiere ese servicio, le abre la puerta, quien lo recibe es una persona que la entiende, la acompaña, la respeta, le da un trato amigable. Pasa donde el grupo, no voy a inventar, de enfermeras X o Y, que las va a acompañar, que les va a tener un enfoque feminista en su trato. Después, entonces, vamos a rápidamente identificar el mejor tratamiento médico, ¿sí? Y acompañaremos a la mujer en el proceso y rápidamente resolvemos este tema. No existe. Entonces, se ha dejado como un procedimiento abierto para que en el sistema de salud no existan sino barreras para que las mujeres efectivamente puedan acceder a sus derechos. Esto es dentro del sistema de salud. Y ahora le agregamos que el servicio, acceder a este servicio de salud tiene las mismas barreras que normalmente tienen la gran mayoría. Los servicios de salud no están dispuestos o no están disponibles en la mayoría de las zonas rurales de nuestro país. Existe además pues, una falta de formación a personal de salud en los centros de salud, llamémoslo de la periferia de nuestras ciudades. En fin, existen unas realidades geográficas que también nos acompañan, pero sobre todo, y esto esto parte también de un estudio que hicimos en la organización en el 2018-19, ya no me acuerdo, frente a una barrera social que es enorme, y es el estigma. Las niñas y las mujeres que quieren acceder a un aborto, que se encuentran en un momento en que no saben si quieren seguir o interrumpir, o saben que quieren interrumpir pero no saben cómo aceptárselo o decírselo a alguien, se enfrentan a una soledad y a un momento muy difícil frente a qué sigue, no frente a la decisión. Eso es lo que también hemos visto. La decisión suele ser
las mujeres sabemos qué queremos hacer en la mayoría de los casos. Entonces, ¿a quién le pido ayuda? ¿A quién le pido información? ¿A quién que no me señale? ¿A quién que no me juzgue? Y creo que ese estigma es súper necesario romper para que empecemos a tener esta conversación, que es una decisión de seguir, de interrumpir un embarazo es tan válida como seguirlo con él, y que deben tener el mismo nivel de acompañamiento, tanto en la sociedad, el entorno de esa niña o de esa mujer, pero también del Estado. Bien, así es. Muchas gracias, Catalina, por esta reflexión. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos seguiremos analizando y reflexionando sobre todo lo que tiene que ver con el aborto en nuestro contexto actual. Volvemos en breve aquí a Mujeres sin Filtro. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro y como siempre reflexionando sobre un tema de interés para nuestra sociedad. Hemos ido construyendo nuestras reflexiones del aborto de la mano de nuestras dos invitadas, a quienes quiero saludar nuevamente. Nos acompaña Caroline Hunt, quien es licenciada y tesista de la maestría en Historia de la Universidad del Valle. Además, pertenece al colectivo Tamboras Insurrectas, colectiva artivista. Y también saludamos a Catalina Dermar Calderón, quien es directora de campañas y programas de incidencia en el Centro de Equidad para la Mujer. A la luz entonces de las reflexiones que hemos ido generando y teniendo en cuenta lo que hablábamos Catalina y María en el bloque anterior, Caroline, yo quisiera que en este punto del debate incluyéramos las variantes de etnia y por supuesto de religión, que son variantes que pesan mucho en nuestras mujeres a la hora de tomar o no decisiones asertivas sobre la interrupción del embarazo. Bueno, ahí es muy importante empezar a caracterizar también a las mujeres, pero también a personas no binarias y chicos trans que hacen parte pues también de este proceso para la exigibilidad del aborto, y empezar a ver también la cuestión geográfica y todo esto de cómo nosotras vamos empezando a detectar algunas barreras. Esto también se convierte en barreras, y principalmente son barreras de información y del conocimiento. Por eso el trabajo desde los activismos se plantea mucho eso, o sea, bajar ese lenguaje institucional y académico para que sea de libre acceso, pero también de interpretación. Precisamente porque vemos que la mayoría de las mujeres y personas que han tenido casos de judicialización han estado en sectores rurales y en zonas periféricas, pero a su vez han sido mujeres que no han tenido la posibilidad de acceso a educación. Cuando llegan estos casos, que suelen llegar quizá a la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, que ellas también ofrecen ese acompañamiento legal a estos casos en particular, entonces detectan que es aquí en donde están siendo principalmente afectadas. Entonces no es solamente una cuestión jurídica, sino que también es social, y consideramos que el peso social es el más dramático, por así decirlo, porque ha generado unas culpas en un proceso que nosotros decimos es un derecho fundamental sobre nosotras. Y en ese sentido, el tema ha sido de que hay unas diferenciaciones a quienes pueden acceder al servicio de una interrupción voluntaria del embarazo. Y en esos casos, muchas de las mujeres que tienen posiciones privilegiadas o socioeconómicas altas, pues pueden pagar por un servicio oportuno, que es lo más importante, es un servicio seguro y oportuno, que no todas las mujeres han podido recibir en este momento en nuestro territorio nacional. Y esas brechas diferenciadas hacen que nosotras le sigamos apostando en este momento a la despenalización total del embarazo, pero a su vez que salga del Código Penal y que con el trabajo social que uno puede realizar desde las pedagogías, uno empieza a despenalizar incluso el lenguaje, que es muy importante en nuestra sociedad, que es muy católica, ¿no? O tiene muchos rasgos aún muy religiosos que nos separan un poco estas discusiones,
Y aún así nosotros estamos viendo grupos religiosos de católicas que están también en la lucha por la defensa y la garantía de la soberanía del cuerpo de las mujeres para su derecho a decidir. Entonces es fundamental que nosotras también hagamos análisis diferenciados en donde vemos que las mujeres racializadas, mujeres en situaciones de vulnerabilidad, no tienen el acceso fácil a estos servicios, a pesar de que nosotras podemos acercarnos a nuestra EPS o CISBEN para recibir ese servicio oportuno. Entonces el tema ahí está en la información y en el conocimiento a través de las pedagogías. Por eso es fundamental que desde temprana edad se esté brindando educación sexual y reproductiva y no con esos sesgos o mitos que hay sobre ellos. Realmente, si nosotros recibiéramos esa educación, podríamos aminorar muchísimo el tema de embarazos no deseados, de ETS, ITS y demás, y aún así debemos seguir luchando para que tengamos la posibilidad de interrupciones voluntarias del embarazo, para las garantías de unas plenas ciudadanías en torno a nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias, Caroline, por tu participación. Sara, lo hablamos hace unos minutos, el informe de contexto fue claro, fue conciso, ese hecho histórico dado en Argentina dejó un mensaje por lo menos claro, una inspiración para los demás países. Pero yéndonos un poco al contexto colombiano, tenemos claro que actualmente cursa una demanda en la Corte Constitucional por el movimiento de Causa Justa, e igual también por otros movimientos feministas y de cualquier otra índole, donde pretenden eliminar el artículo 122 del Código Penal, es decir, despenalizar totalmente el aborto. Y a contrario censo, hay un grupo de congresistas conservadores donde pretenden darle valor y vida al cigoto, al feto, desde el inicio, es decir, respetarle la vida absolutamente. ¿Realmente estamos preparados, uno como sociedad, y ustedes creen, avisoramos un poco, que la Corte también lo esté para despenalizar el aborto aquí en Colombia, al igual que en Argentina? Catalina, ¿cuál es la percepción? María Inés, mira, frente al si como sociedad estamos preparados, yo te diría que sí, pero al mismo tiempo que no necesitamos estarlo. Es decir, que si de alguna manera logramos, de acuerdo también con el llamado de Causa Justa, eliminar el tipo penal del código, pues se puede hacer un trabajo en paralelo de explicar por qué el aborto no es un tema para ser tratado bajo la política criminal, sino de derechos y salud pública, ¿sí? Es allí, bajo ese sombrero, en el cual debe ser abordado. Y con educación y con diálogo podemos avanzar como sociedad en el reconocimiento de esto. Esto visto desde sí, creo que como sociedad estamos listos, creo que no solamente sí, sino que es necesario. Estamos viendo, de las últimas cifras que nosotros recibimos, fueron cifras del 2019 y son cifras relacionadas a que nos impresionaron mucho, relacionadas al número de niñas y mujeres que llegan a las salas de emergencias de los centros de salud con alguna emergencia producto de un aborto, que suponemos que en su mayoría son abortos inseguros, y son 132.000 mujeres al año. Para dar un paralelo, en Argentina se hablaban de 40.000 y lo señalaban como una emergencia sanitaria. Es un poquito para que veamos cómo realmente está la realidad en términos de acceso y de lo que le pasa a las niñas y mujeres. Y ni hablar de las mujeres que son judicializadas. Caroline me corregirá, pero si no estoy mal, son más de 2.000 mujeres que la Fiscalía le reportó a la Corte Constitucional que tienen un proceso judicial abierto por el delito de aborto. Eso no tiene ningún sentido en ningún país, en ninguna sociedad. Ahora, frente a si la Corte está conociendo la demanda de Causa Justa y adicionalmente está teniendo otras demandas relacionadas con el aborto. Unas solicitando la remoción del delito penal y otras solicitando echar para atrás las decisiones en el 2006. Yo creo que estamos en un momento en el país, ustedes mejor que yo conocen, en donde realmente hay una serie de demandas sociales
pero se está sintiendo también una contra en el Congreso, pero también de cierto sector de la sociedad frente al avance del reconocimiento de derechos y mucho más frente al acceso de los derechos que ya están reconocidos. Entonces veo que la Corte, políticamente hablando, está en un lugar muy difícil. Yo creo que valdría la pena terminar de dar la pelea, valdría la pena hacer un llamado a la Corte para que le dé la razón al movimiento Causa Justa y a las demandantes o a las solicitantes en esa demanda, porque de alguna manera nos empuja como sociedad a ir reconociendo más los derechos a los que estamos solicitando, pues digamos, hagan parte de nuestro ordenamiento, y que ese empuje lleve a realmente tener políticas sólidas para que un gobierno un poco más progresista pueda implementar en el marco de, digamos, del acceso, en este caso el acceso a abortos legales y seguros, de la manera como ya se ha reglamentado. Creo que eso balancearía un poquito esa lucha del movimiento para tener más armas frente a aquellos grupos que lo que quieren hacer es como retrotraer lo que hemos logrado hasta ahora. Yo, por un lado, tengo que ser súper honesta, no puedo quitarme la bandera personal de decir sí es posible, sí, la Corte lo va a hacer, pero al mismo tiempo sé que la Corte está en una posición muy difícil y que de alguna manera cualquier avance que logre va a ayudar al movimiento, pero sería ideal. Si se pone la camiseta, estamos en un momento muy clave como sociedad para seguir avanzando, para que nuestra Corte sea progresista, para que nuestra Corte sea garantista. Creo que esa debería ser la camiseta de los magistrados y las magistradas, y bueno, sabemos que jurídicamente está muy bien sustentada esa demanda. Definitivamente es un momento muy álgido para el debate, pero María Inés, Catalina y Caroline, yo quiero invitarlas para que conozcamos las percepciones de nuestros televidentes a través del Twitter en canal Univalle TV. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @tochecarla. El feminismo es necesario en Latinoamérica y está avanzando de forma positiva. Despenalizado el aborto por violación en Ecuador. Aprobada la ley Olimpia en México, que castiga a quienes comparten fotos nudes sin consultar con la involucrada. @JohanCuraOP. El día en que los hombres pierdan el horror del aborto será un día terrible para la humanidad. El aborto no es solo un homicidio, sino que también es un suicidio. Padre Pío. @Mochis1. Que se siga legalizando el aborto de poco a poco en Latinoamérica es un paso más para todos. @AndyCas_. El aborto es pecado mortal, un camino tormentoso a la condenación de muchas almas. @MarianaH. ¿Quieren evitar el aborto en Latinoamérica? Inviertan en clases de educación sexual y anticonceptivos gratis. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Pues ahí teníamos las opiniones de nuestros televidentes. Recuerden que para nosotros es muy importante su participación a través del @canal Univalle TV en Twitter, Instagram y por supuesto Facebook. Veíamos la representación de las opiniones. Teníamos todo tipo de percepciones allí, ¿no? Percepciones desde lo moral, desde lo ético, por supuesto, desde lo legal. Para continuar entonces ahondando en este proceso de reflexiones, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, yo quiero invitarlas a que vamos a un breve corte para regresar y seguir ahondando en esos desafíos que enfrentamos las mujeres en medio del proceso de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Y aquí estamos en Mujeres sin Filtro, hoy abordando un tema bastante polémico en muchos países, incluyendo Colombia. Hoy el tema son las reflexiones del aborto en América Latina, y antes del corte analizábamos unos tweets de los televidentes donde habían unas posiciones encontradas. Ahora, de un lado, un televidente estaba en desacuerdo con la despenalización del aborto por considerarlo un homicidio y un suicidio. A contrario, Censu, una televidente, considera que es un avance importante el tema de la despenalización del aborto, pero hay un tuit que me causó mucha impresión y sobre todo que me llamó mucho la atención, Sara, y es que si queremos evitar el aborto, ¿por qué no invertimos en educación sexual o en educación reproductiva? ¿Qué pasa entonces con las políticas aquí en nuestro país? ¿Existen
y si existen son insuficientes o definitivamente no existen. Caroline. Bueno, Marinette, yo arrancaría con algo y es la importancia de hablar de la libertad y la autonomía reproductiva para nosotras, pero también es importante pensarnos de que se deben crear realmente políticas públicas que respondan a las necesidades y a los contextos de nuestro país. Y sobre todo que cuando se estén generando esas políticas y en el área pues educativa, pues que no salgan estas campañas, por ejemplo, de que mis hijos no se metan, porque se quiere empezar a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante el tema de educación sexual, lo que yo hablaba anteriormente desde las primeras infancias. ¿Por qué? Porque también podríamos detectar a tiempo los casos de abuso sexual infantil. O sea, empezar a pensarnos qué es la educación sexual es también quitarnos los sesgos ideológicos y también empezar a proteger a nuestra niñez. El tema de los anticonceptivos, de que sean de libre acceso, también es algo complejo en el sentido de que cómo se está brindando la información. Entonces acá es un gran sistema que tiene que estar articulado en donde el personal de salud tenga el conocimiento, pero también lo pueda transmitir, porque nosotras podemos tener el conocimiento, pero de pronto se nos limita en la capacidad de transmitir ese saber. Entonces, muchas veces no es clara la información en torno a cómo son los temas de los anticonceptivos y que las campañas no sean simplemente enfocadas a las mujeres, sino que también deben ser de una participación activa en los hombres. Los métodos de barrera, el uso del condón. Hay muchos mitos frente a ello, pero la responsabilidad social, incluso jurídica, en torno a nuestra decisión en el momento que decidimos interrumpir un embarazo recae en la mujer. Y eso lo vamos a poder encontrar en todos los discursos cuando leemos los tweets, en redes sociales. Ahí vamos a empezar a ver cómo este machismo también está inmerso en estas prácticas, pero que están limitando el acceso a la información. Yo soy muy insistente en el tema de acceso a la información y al conocimiento, de que sea un conocimiento para todas las personas y que realmente sea efectivo, porque ahí estás existiendo como un vacío como tal. Y ya en el tema de nuestra decisión, también tiene que ver mucho con el proyecto de vida. Entonces, el proyecto de vida es fundamental en el momento de que si queremos maternar o no. Y en ese maternar también, y si decimos no, no es el momento o simplemente no lo quiero hacer, pues también debe ser respetado. Y otra cosa, y ya para cerrar, que es clave, es la situación que se está evidenciando en recibir oportunamente la información, pero también que se le garantice a la mujer o cuerpo gestante que está exigiendo su IVE a tiempo y que tenga a su vez un acompañamiento psicosocial. Por eso nosotras hablamos como abortos en compañía desde una perspectiva feminista, porque eso aminora en gran medida el tema que mencionaba Catalina anteriormente del estigma. Entonces, si en este momento no deseo maternar, decido interrumpirme mi embarazo, posteriormente podría maternar porque pude lograr una IVE segura. Entonces, eso es clave que nosotros tengamos en cuenta esto en el momento de decidir. Caroline, has mencionado tópicos muy importantes en esta intervención y es que a la luz de esa semilla de esperanza que se ha dado en Argentina, como lo hemos denominado a lo largo de este programa, pues también es importante analizar la contracara de eso que pasó, porque una vez que se promulgó la despenalización del aborto hasta las primeras 14 semanas del embarazo en Argentina, el presidente de Brasil rechazó categóricamente y de forma pública esta decisión, pero además constituciones como la de Honduras se blindaron todavía más respecto
respecto a estas leyes restrictivas en términos de la salud de las mujeres. Y en casos como este podemos encontrar a El Salvador, a Nicaragua, a Haití y a muchos otros espacios. Y es por eso concretamente, Catalina, que yo quiero preguntarte cuáles son esos desafíos a los que se enfrentan en este momento las colectivas, los colectivos, los cuerpos gestantes, las mujeres que están en lucha de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bueno, tú tocaste además un tema que es muy cercano a mi corazón y es la situación de Honduras, que es absolutamente, es desgarrador. Solamente para contexto de la audiencia, en Honduras no solamente está penalizado en absolutamente todas las circunstancias el aborto, sino también está prohibida la comercialización, la entrega, la distribución a cualquier ente público o privado de la pastilla anticonceptiva el día después. Ese es el nivel de restricción que existe y de maltrato, de violencia estatal que hay contra las mujeres en ese país. Ahora, frente a cuál es el gran desafío, nosotros lo hemos identificado y está muy de la mano con los famosos discursos antiderechos. Es el uso de la mala información, de las noticias falsas, de las verdades a medias que usan los grupos de oposición para tratar de manipular a las sociedades. Creo que la invitación, no solamente, digamos que por un lado es al movimiento a que no se rinda, a que no se deje apabullar, que debemos seguir con la lucha intacta, pero además que repelamos esos ataques y que más bien invitemos a la sociedad a encontrar otras fuentes formales de información que lo que hace es un poco desmitificar todas esas ideas que nos quieren vender. Un ejemplo claro, lo mencionaba Caroline, es el con mis hijos no te metas. Es bastante contradictorio, es bien contradictorio que los grupos de oposición frente al reconocimiento del aborto como un derecho sean los mismos a que se opongan a las cátedras de salud sexual integral en la educación pública y privada de nuestros países. Sí, realmente, como lo mencionabas, la mejor forma de impedir un aborto es tener educación sexual para saber cómo, con quién inicio mi vida sexual, cuándo identifico y cómo denuncio un abuso sexual y al mismo tiempo cómo me protejo frente a un embarazo que no quiero asumir por A o B, C razón en un momento de mi vida. Y si por casualidad todo eso falla, porque recordemos que no hay ningún anticonceptivo 100% seguro, tengo la posibilidad de un aborto. Pero ya he hecho todo para evitar llegar a ese momento. Entonces, de alguna manera es bien contradictorio y creo que tenemos que dar 2 pasos para atrás y como sociedad preguntarnos qué es lo que hay detrás de eso, qué intereses son los que hay detrás de ese tipo de discursos. Ese creo que es uno de nuestros principales desafíos, porque una vez logremos de alguna manera, yo no digo silenciar, porque bueno, la gente tiene derecho también a expresarse con ciertos límites, pero sí a que la información veraz, la información real esté sobre la mesa y sobre eso se tomen decisiones e invitar a quienes votamos a votar por aquellos que sabemos que no van a tomar decisiones con base en sus creencias personales, en sus creencias religiosas, que serán muy válidas, sino en el bienestar de la comunidad del país en donde legislan de manera general, ¿sí? Creo que podremos avanzar. En Honduras específicamente, hay algo que no se ha medido. Sabemos que hay organizaciones internacionales levantando los estudios. Honduras es uno de los países en donde las mujeres más migran de manera ilegal por unas trochas absolutamente horribles en donde todos sus derechos, toda su dignidad es absolutamente destruida. ¿Por qué migran tanto? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? Que son las mujeres las que más deciden huir. Qué coincidencia que es uno de los países de la región con las normas más restrictivas contra las mujeres, desde violencia, desde derechos a uso anticonceptivos. Es el país en el mundo en donde, sin existir un conflicto reconocido, hay más violencia sexual contra las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando en estos países? La invitación es a todos los televidentes a que miren un poquito a países como Honduras. Así se ve todo lo que está mal con relación al reconocimiento de derechos contra las mujeres. Allá no podemos llegar, allá no podemos llegar. Y pese a que sí efectivamente levantaron un impedimento constitucional, igual ya tiene unas restricciones inmensas dentro del Código Penal. Unas restricciones horribles y un trato horrible a las mujeres que piden ayuda y piden apoyo y piden respaldo del Estado. Creo que de alguna manera
nuestro desafío desde el lado de las organizaciones y desde el lado de los movimientos, el poner el reflector sobre estas realidades y decir, eso no es con lo que queremos ser como sociedad, tenemos que ir hacia adelante. Interesantes reflexiones las que hemos abordado en el día de hoy, Sara. Lo cierto es que esto que pasó en Argentina es un hito histórico, pues tanto así que hace poco Chile presentó ya un proyecto de ley para despenalizar el aborto y en ciertos espacios de México de la misma manera por lo menos ya lo están reflexionando. Igual es un tema bastante álgido, sigue generando polémicas porque hay sin duda una colisión de dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad, Sara, y el derecho a la vida. A ustedes, invitadas, muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí de Mujeres Sin Filtro y los televidentes como siempre, porque siempre están en sintonía con Mujeres Sin Filtro, Sara. Me uno a su agradecimiento a nuestras invitadas, María Inés, porque que es un programa que se caracteriza por generar opinión desde la perspectiva de género, pues busca concienciar a nuestros televidentes sobre esos temas, los cuales tenemos que informarnos un poco más para poder establecer un debate y que a través de nuestras microacciones podamos aportar a esos cambios del mundo. Nos vemos en una próxima emisión de su programa Mujeres Sin Filtro.